Hola Lucho, ¿cómo va? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. Genial. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Tengo que decir que estoy un poco nervioso. Tranqui, no te preocupes, no te preocupes. No, gracias a vos por aceptar la invitación. Vimos que contaste ahí tu historia en Twitter, tuvo bastante repercusión y nos pareció buenísima la idea de que la puedas contar. También porque hay mucha gente que por ahí quiere programar y no se anima o está en otro laburo. Así que, si te parece, podemos arrancar por ahí. ¿De dónde sos? Si cuando terminaste el secundario ya sabías lo que querías estudiar, no cómo fue todo y si querés, vamos por ahí. Dale, dale, dale. Bueno, soy de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Ahora vivo en Capital. La realidad, cuando terminé el secundario, tenía definido que, digamos, quería ser abogado. En- Después me pasó que en el medio de la carrera, por ahí empecé a dudar un poco, eh, si por ahí quería tomar otro camino, pero bueno, igualmente decidí terminar la carrera para tener el título. ¿Tenías muchas dudas ahí cuando estabas haciendo la carrera o La verdad que los primeros 3 años no, o sea, me gustaba, estaba seguro, pero nada, después con el tiempo como que me fueron entrando un par más de dudas. Siempre me gustó igual el derecho, pero sentía, viste, que me faltaba algo, una parte que sentía que por ahí el derecho no lo cubría, y que la programación, por otro lado, sí, sí siento que me lo da, que es eso de poder crear cosas de la nada. terminaste de estudiar, te recibiste y ahí estabas laburando en derecho, ¿no? Claro, yo termino la carrera en 2019, y después entro a laburar a un lugar dentro de, digamos, de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la parte de obra pública. Yo estaba haciendo algo que nada que ver, estaba con temas de auditoría, digamos, ¿no? O sea, yo estaba laburando en una dirección general, y tenía que hablar con cuatro gerentes, tres de los cuales eran arquitectos barra ingenieros, para responder pedidos de información bueno, que les llegaba a GSBA y ver cómo respondíamos eso y, bueno, qué respondíamos desde lo legal, digamos, ¿no? Genial. Y la parte de programación, ¿cuándo nace? ¿Ya la habías visto antes y de repente te encontraste con algún curso o algo? ¿O cómo viene toda esa movida? Mira, a mí me pasó que a principios de 2021 yo arranqué el año queriendo hacer un cambio, digamos, cambio vocacional, digamos que o sea, agarré varias oportunidades, probé varias cosas distintas. De hecho, en 2021, cuando arranca el año, yo empecé a hacer dos cosas en paralelo. Uno es el curso de Data Education que conté en el hilo, que ahí, bueno, enseña todo sobre Bitcoin, Ethereum, DAO, DeFi, todo lo que tiene que ver con blockchain. Y a la vez, por otro lado, había arrancado a estudiar eh, otra cosa que nada que ver, que es una tecnicatura en proyecto de construcción de obra, que lo estuve haciendo 4 meses y, bueno, después lo dejé. Cuando dejo, ¿Te inclinaste por el otro? claro, cuando digo, bueno, mira, probé, porque a mí me parece que está bueno, viste, ir probando hasta que encontrás lo que te gusta. Eh, lo probé y dije, bueno, no es por acá, retrocedamos un par de casilleros y empecemos a estudiar programación. Eh, y así que ahí, más o menos en junio del año pasado, arranqué a estudiar programación con todo, digamos. Vos no sabías nada, estabas en cero, ¿no? Estaba en cero, sí, por ahí había escuchado en el curso de Education algunos conceptos, eh, pero porque hacían el funcionamiento de Bitcoin, de Ethereum, y bueno, pero en sí estaba en cero, digamos, lo que era.
un condicional, un control de flujo o un for loop, no sabía lo que era. ¿Y cómo arrancaste? Por ahí hay gente que está literal también en cero y dice, ¿por dónde arranco? ¿Arranco por un lenguaje, viendo videos, leyendo? Mira, yo arranqué con un grupo, éramos unos 4 más o menos, y arrancamos por un curso que es el CS50, Introduction to Computer Science, y la realidad es que a mí ese curso en particular me parece el mejor para arrancar. Eh, Ahí ves un poco de todo, tenés, digamos, son más o menos 10, 11 clases. Y hay 5 clases en donde ves un lenguaje que se llama C++, ¿no? Y que te enseña, digamos, lo básico de la ciencia de la computación. Que por ahí si vos arrancás por HTML o por algún lenguaje en específico, por ahí hay cosas que no lo ves, porque hoy en día hay muchos frameworks, hay muchas librerías, que por ahí hay soluciones que en el curso te hacen hacer que vos por ahí en el día a día no las haces porque ya hay una librería que se ocupa de eso. Pero hay una razón de por qué hacer el ejercicio eh, sin la librería para entender cómo funcionan las cosas. Perfecto. Y después de ahí hiciste otro curso y le fuiste dando. Y ahí, digamos que ese curso, además de C++, tenés, o sea, te enseñan Python, JavaScript, CSS, HTML, te enseña, digamos, estos últimos lenguajes que dije, por ahí te los enseño un poco por arriba para que después vos lo profundices. Eh, y yo lo que hice después fue hacer otro curso también del mismo, o sea, del mismo lugar, que es del CS50, eh, que, digamos, para decir, viste que hoy en día con la tecnología uno puede tener acceso digamos, a herramientas educacionales de muy alto nivel y gratis. O sea, este curso lo da un profesor de Harvard con años de experiencia, de carrera, y es algo que está disponible para todo el mundo. Eh, entonces yo creo que eso es el valor más importante, ¿no? Eh, Así que después hice otro curso también de este mismo profesor que enseñaba programación web con Python y JavaScript. Eh, y lo bueno y lo interesante de estos cursos es que te hacen hacer proyectos. O sea, vos vas aprendiendo a medida que vos haces un proyecto. Por ejemplo, en una te piden una red social que haga similar a Twitter, eh, y que después vos eso, más allá de que aprendés, te guardás el proyecto, porque ellos te lo hacen, digamos, enviar para calificártelo y ver si lo hiciste bien. Y eso después te queda a vos lo podés poner en un repositorio de GitHub y eventualmente podés también deployar la aplicación que hiciste para meterla, digamos, en tu CV. Buenísimo, buenísimo. Para la gente que no sabe qué es GitHub. GitHub es un sistema de control de versiones. Básicamente es lo que permite eh, a los programadores trabajar en equipo. Eh, y trabajar distintas versiones de la misma aplicación al mismo tiempo. Por ejemplo, si le queremos cambiar tenemos una aplicación web, por ejemplo, suponete que tenemos la aplicación de Gmail, por ejemplo, ¿no? Que hace Ujú. poco cambió lo que se llama el look and feel, que sería la forma visual que se ve, digamos, ¿no? Los colores, etcétera. Si uno quiere al mismo tiempo agregar una funcionalidad a esa aplicación y, por ejemplo, hacer otro cambio, como cambiar los colores, el look and feel, o después incluso agregarle una tercera funcionalidad de algo específico que haga, GitHub lo que permite es hacer todo eso en distintas versiones. Después, perdón, justo me llamaron. Eh, Tranqui. me permite hacer eso en distintas versiones para después que, digamos,
hacerle un merge a la rama principal y agregar todas esas funcionalidades a la aplicación. Buenísimo. Vos mientras que estabas haciendo los cursos, todavía seguías laburando en el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, todavía seguía laburando ahí. A mí me pasaba algo que es que a mí me atrapó. Entonces yo le dedicaba todo el tiempo posible a aprender y bueno, sí, me pasaba que me quedaba hasta las 4 de la mañana por ahí programando, al otro día me levantaba cansado y bueno, o sea, obviamente no rendía igual en el trabajo y eso lo sostuve por más o menos unos 6 meses. Eh, pero bueno, sí, es complicado, digamos, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y después fue que conseguiste tu trabajo de ahora. Claro, yo digamos, en diciembre, no me lo olvido más, a partir del 10 de diciembre del 2021 empecé a trabajar en Constata. Eh, digamos que tuve también un poco viste, de suerte, de esfuerzo, una conjunción de las dos, ¿no? Eh, y ahí pude renunciar al trabajo que estaba anteriormente y dedicarme de lleno a la programación y al mismo tiempo, digamos, seguir aprendiendo porque, a ver, trabajando de eso se aprende mucho más que haciendo cursos. ¿Cómo conseguiste el laburo? Y el laburo en realidad fue o sea, habían puesto en el Discord de este curso de DAO Education, que te había Ujú. contado antes, habían puesto que estaban buscando un desarrollador eh, para agregar una funcionalidad. Entonces, bueno, yo le escribí, le dije, bueno, mirá, me interesa, le mostré el CV que había hecho en ese momento, eh, que el CV lo había hecho en React y había agregado todas estas aplicaciones que te cuento que fui haciendo a medida de los cursos. Y bueno, tuve una entrevista, le gustó también que yo supiera entender qué es lo que hacía la empresa desde lo legal. Porque la realidad es que Constata certifica documentos sobre la blockchain de Bitcoin. Entonces, es un tercero de confianza de acuerdo a la normativa europea. Eh, algo similar, digamos, a lo que sería un escribano acá. Entonces, el entender eso hizo que tenga por ahí un poco más de peso al momento de considerar contratar a un junior, ¿no? A alguien que recién está aprendiendo y a quien le tenían que enseñar un poco de todo, en realidad. Y ahí arrancaste. Y ahí arranqué a trabajar en Constata y bueno, al principio eh, fue full síndrome del impostor, digamos, ¿no? Sentir qué estoy haciendo acá. Por ahí estaba mucho tiempo para resolver algo que era simple, pero que no le encontraba la vuelta. Y bueno, la realidad es que le metí muchas horas de laburo hasta que de alguna forma le agarré la mano. Hace poco. La realidad que fueron varios meses de estar eh, probando y bueno, trabajando mucho, encontrándole la vuelta a las cosas. ¿Qué haces ahí? ¿Cuáles son tus tareas? Básicamente es agregarle funcionalidades al, al engine de Constata, es decir, junto con Nubi, que es el CEO, y Benja, que es el CTO, eh, digamos, ese sería el equipo de desarrollo, eh, buscamos agregarle funcionalidades o hacerle cambios al motor. Eh, por ejemplo, una de las cosas que hice fue eh, agregarle. Pasa que tengo que explicar el funcionamiento de cómo hace la empresa, ¿no? Eh, básicamente lo que hace la empresa es sellar de tiempo documentos sobre la blockchain de Bitcoin. Los documentos le aplican un hash que se llama SHA-256 y eso lo meten dentro de una parte de las transacciones Bitcoin donde puedes poner información arbitraria y de esa forma eh, vos estás
haciendo que ese documento quede certificado, porque ese hash que vos le aplicás al documento es determinístico, o sea que siempre que le apliques ese mismo hash va a salir ese mismo, eh, eh, va a salir el mismo resultado, y si vos le adulterás, aunque sea una parte al documento, va a aparecer otro hash completamente distinto. Entonces, como certifican estos documentos sobre la blockchain de Bitcoin y a través de las transacciones Bitcoin, una de las cosas que hice, por ejemplo, es trabajar en aplicar un bump automático. Un bump automático es, por ejemplo, si desde Constata se envía una transacción, para sellar una determinada cantidad de documentos, y en ese momento la red está congestionada, hay que aplicarle un aumento de fees, un aumento de tasas a esa transacción para que esa transacción se selle, si no va a tardar mucho. Y eso lo hice, lo automaticé, digamos, obviamente con la ayuda del equipo, y fue una de las cosas que hice, por ejemplo. ¿Qué tipo de documento certifica? ¿Cualquier documento? Cualquier documento que sea digital, no importa el formato. Puede ser un documento zip, PDF, puede ser cualquier tipo de documento, siempre y cuando que sea digital. ¿Funcionan solo en Europa? A ver, en realidad, digamos que son terceros de confianza de acuerdo a normativa europea. Ahora, la realidad es que fuerza legal tiene en todos lados, por la forma en que está hecho. Es decir, eh, el proceso que se le aplica hace que vos puedas determinar que efectivamente ese documento existió en ese momento. Eh, Ok, es decir, un perito informático eh, lo podría verificar, y por lo tanto podría ser presentado en prueba en un juicio. buenísimo. Tengo una otra pregunta. ¿Sabes por qué están sobre la blockchain de Bitcoin y no sobre Ethereum, por ejemplo? La realidad es que no, pero, pero digamos que, a ver, entiendo la pregunta desde el punto de vista de que la blockchain de Bitcoin, digamos, no, o sea, eh, digamos, no es Turing complete. Es decir, si comparáramos Ethereum con Bitcoin, Ete- eh, Bitcoin sería una calculadora y Ethereum una computadora, porque podrías correr los smart contracts sobre la red de Ethereum. Ahora, el problema de la escalabilidad, en nuestro caso, en el caso de Constata, se resuelve agrupando los documentos y haciendo Ah, ok. eh, que se manden a sellar en conjunto. Ah, perfecto, perfecto. ¿Cuántos son trabajando en Constata? Y trabajando en Constata somos pocos, somos full time 6, y contando también a otros dos socios, 8 en total. ¿Cuándo nace, sabes? Y si no me equivoco, Constata nace a principios de 2021. ¿Hay mucha gente trabajando en remoto? ¿O sos el único? Todos estamos, digamos, laburando en remoto. Ah, Por ejemplo, Benja está trabajando desde Neuquén, después otros desde España. Estamos un poco distribuidos. ¿vos tu futuro cómo lo ves? ¿Ya 100% dedicado a la programación? Sí, ¿O puede haber una vuelta? no, la realidad es que lo que siento es que me gustaría programar en mayor o menor medida, digo, sea full time o menos tiempo, pero me gustaría programar toda la vida. La realidad es que me gusta mucho, y, y bueno, eso digamos, me pasa, y no me pasaba así con el derecho, más allá de que me gustaba, no es que era algo que me apasionaba. ¿Tenés algún conocido o alguien que le haya pasado lo mismo que a vos? Que haya conocido antes, no. Sí me pasó por ejemplo, en la EdLatam, conocer a varias personas que se dedicaban a otra cosa o que estudiaban otra cosa,
y que de repente pasaron a estudiar programación. Por ejemplo, un chico Nico, que conocí ahí, él estudiaba economía eh, y en un momento, no me acuerdo cómo fue, pero creo que dejó y empezó a estudiar programación y ahora está estudiando Solidity. Buenísimo. Yendo por ahí más a la parte de criptos y demás, ¿cuándo fue tu primer contacto con el mundo cripto? ¿Con el curso ese que nombrabas al principio? Sí, sí, sí. De hecho, con el curso ese que nombraba al principio, aprendí, por ejemplo, me hice un registro en Proof of Humanity, entendí, digamos, cómo funcionan más algunas cosas. eh, y sí, de hecho, cuando me inscribo a Proof of Humanity fue la primera vez que compré un cripto que fue Ether, digamos, ¿no? ¿Por dónde compraste? ¿Por un exchange? Compré, sí, en ese momento compré por Bit, me acuerdo, y de ahí me lo pasé a la wallet de MetaMask. Perfecto. ¿Todo eso te lo enseñaban en el curso, el paso a paso? Sí, en el curso me enseñaron el paso a paso, después, bueno, obviamente cuando uno lo tiene que hacer solo le da un poco de miedo decir dónde estoy metiendo la plata, y bueno, obviamente que en ese momento me entraron algunas dudas, pero bueno, después la realidad es que salió todo bien y de hecho, viste que ahí Proof of Humanity de hecho tiene un tema que te pueden challengear el perfil y bueno, ahí si te lo challengean y gana el otro, perdés la plata y eso por ahí era lo que más me asustaba. ¿Qué proyectos cripto te gustan? ¿Qué proyectos cripto? Y bueno, por ejemplo, me llama mucho la atención el de Sackley Finance y ahora el que está Foundit, creo que es de Juan y Gallo y Cantasaro. ¿Y qué criptos te gustan? ¿Tenés alguna en particular? Y yo soy por ahí un poco tradicional, Bitcoin y Ether. Es como lo más seguro, porque después, por ejemplo, en un momento me acuerdo que había comprado algo eh, de SLP, de, digamos, el ecosistema de Axie, para farmear ROM, y bueno, muy bien no fue ahí, así que decidí eh, quedarme con lo clásico, digamos, ¿no? Con Bitcoin y con Ethereum. ¿Y de NFTs? ¿Te gusta algo? De NFTs me gusta. Tengo de hecho uno ¿viste de la Ed Movie? Me suena. Eh, para recolectar fondos para hacer, digamos, la película de Ethereum, eh, basada en el libro de Camila Russo, que ahora no me sale el nombre, pero que cuenta toda la historia de cómo se fue creando Ethereum. Bueno, sacaron, digamos, una venta de NFTs hechas por distintos artistas y para recolectar fondos hacer la película. Y bueno, ahí compré un NFT, que creo, La máquina la infinita. máquina infinita, exactamente. Ahí está, no me acuerdo. Que es el único que tengo. Pasa que con eso soy también un poco cauteloso, ¿viste? Es como que uno nunca sabe, en el medio del boom por ahí, todo el mundo empieza a hablar de NFTs y bueno, después no sabe uno realmente si eso puede llegar a tener un valor o no. Genial. Bueno, ya que estamos hablando de NFTs, nosotros para cada tienda Spaces preparamos un POAP para la gente. No sé si vos usás POAP. Sí, obvio. Genial. Bueno, entonces también lo podés reclamar para la gente de hoy. Entra a la aplicación de POAP y la palabra secreta de hoy es abogado-programador. Buenísimo. Ahí pueden reclamar su POAP. No sé si alguien también tiene alguna pregunta para Lucho. Puede pedir mic sin ningún problema.
Yo mientras te hago una pregunta más. Vale. Si alguien quiere ser programador, pero está medio en duda, ¿qué consejo le darías? Eh, y yo creo que el único consejo es que pruebe. A mí me pasó que probando, arrancando el curso, porque yo tampoco me animaba, digamos. Yo lo hice, lo empecé a hacer en grupo eso. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es probar, hacer un curso. Probablemente sí, hay que ver qué curso uno hace, porque por ahí uno hace algún curso que, pues, por ejemplo, yo antes había querido hacer uno de HTML para arrancar y lo miré así 2 segundos y lo dejé, digamos, no me interesó. Entonces también hay que ver qué curso uno arranca. Por eso yo recomiendo ese que te digo del CS50, eh, pero yo creo que lo mejor es probar, darle una oportunidad y después, si te gusta, o sea, creo que te va a pasar como a mí, que no va a querer parar ¿En algún momento que estabas haciendo el curso pensaste qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no vuelvo? ¿No todo me el enfoco tiempo. todo en derecho? Todo el tiempo. ¿Sí? Eh, Todo el tiempo, sí, sí, es una realidad, digo, a ver, uno no sabe qué es cómo va a resultar las cosas, es como un poco un piletazo. Eh, a ver, era y no era un piletazo, digo, porque era un piletazo desde el punto de vista que yo le estaba dedicando mi tiempo y mi energía a eso, pero por otro lado sí tenía un trabajo que mantenía, con el que trataba de ser responsable y mantener las dos cosas al mismo tiempo, pero sí fue un piletazo desde el punto de vista de que le estaba dedicando mi energía y mucha. De hecho, trataba de apurar los tiempos y de hacer lo más rápido posible los cursos para aprender más y terminaba uno y quería arrancar con el otro. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer los cursos? Y por ejemplo, ese que te digo al principio, tardé creo que 2 meses. Después el de programación con Python y JavaScript tardé un mes. Los de Dalto creo que también fueron 3 semanas. Y después los otros no me acuerdo, pero fueron en total 6 meses hasta que terminé de deployar, aprender a usar Heroku, una instancia de AWS, comprar un DNS, armar mi CV bien y bueno, tener algo lindo para mostrar, digamos, ¿no? Cuando voy a tirar un CV. ¿Cuánto tiempo le dedicabas por día, más o menos? ¿Volvías del laburo y le Perdón, ahí metías? se me cortó, no te escuché la pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicabas más o menos por día? ¿Llegabas del laburo y le metías hasta altas horas? Sí, o sea, llegaba del trabajo eh, y por ahí comía algo, descansaba un rato y me ponía desde las 8 a las 4. Eh, Un sí, o montón. sea, por eso te digo que no era sostenible en el tiempo, eh, pero bueno, fue la forma que lo hice y de alguna forma resultó bien. Buenísimo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya te dejamos. Mil gracias nuevamente por contar tu historia. Lo vamos a subir a Spotify también por si lo querés compartir o si otra persona lo quiere escuchar. Así que si alguien te quiere contactar para preguntarte algo, te puede escribir directamente por Twitter. Sí, sí, obviamente, obviamente que me escribas si lo puedo ayudar, obviamente lo voy a hacer y bueno, que agradecerte por la invitación y por el espacio. No, mil gracias a vos. Te mando un abrazo y